Bendito Padre Celestial, con alegría y gratitud en esta mañana hemos venido delante de usted, Señor. Solamente su misericordia ha permitido que podamos abrir nuestros ojos y despertarnos para honrarle y alabarle. Gracias, Señor, por el perdón que nos ha otorgado en Cristo Jesús, porque la verdad nos ha hecho libres, porque hoy podemos congregarnos en libertad para adorarle en el santo sábado que usted hizo como monumento recordativo de la creación y el día dedicado a la adoración del Creador. Por eso nos gozamos en esta mañana en honrarle y agradecerle por todos los favores recibidos y especialmente por los méritos del Señor Jesucristo que hacen posible que nosotros tengamos acceso al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro. Señor mío, en su palabra está la promesa que donde hay dos o más congregados en su nombre, su divina presencia ha prometido estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo que nos ha guiado, nos ha enseñado toda la verdad, nos ha guiado al arrepentimiento, nos ha convencido de pecado y nos ha dado el poder para obedecer. Que toda la gloria y la honra sean dadas a usted y que en esta mañana sus hijos fieles, que usted nos ha traído por su voluntad para adorar, nos podamos deleitar en el estudio de su palabra, en la oración, en la alabanza y también poder compartir con otras personas sinceras que le aman estas grandes verdades. Oramos por todos nuestros hermanos que escuchan, que abrazan este mensaje. Oramos para que en el lugar donde ellos estén, el Espíritu Santo también dirija su vida, que esta escuela sabática sea dirigida con sabiduría desde el cielo a través de nuestra hermana Argenis, que los hermanos podamos estar con fervor participando del estudio, compartiendo los textos, dando los comentarios, preguntando, instruyéndonos en el conocimiento del verdadero Cristo de la palabra de Dios. Señor, gracias por este alto honor que usted nos concede de llamarnos sus hijos, hermanos del Señor Jesucristo y también, Señor, coherederos de la gracia juntamente con Él. Padre Santo, aquí estamos, pido su bendición para los hermanos y oramos, Señor, en el santo y bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Soberano Señor y Padre nuestro, damos inicio a esta escuela sabática expresándole nuestra gratitud por regalarnos la vida, por regalarnos la disposición para venir a instruirnos, para venir a recibir este alimento sólido que va a fortalecer día a día esta fe que necesitamos para pasar por estos tiempos difíciles que se avecinan. Padre Celestial, gracias también porque nos coloca en nuestro corazón el deseo, el gozo y la alegría de venir a participar en este estudio. Gracias porque nuestros hermanos están reunidos aquí en este lugar que el Señor ha dispuesto, aunque sea a la distancia, estamos muy juntos, unidos en una sola doctrina, adorando al verdadero Jesús. Gracias, Señor, porque ha colocado a nuestra disposición los medios físicos y los medios digitales para el trabajo que ha adelantado este canal, este grupo remanente a través de estos años transcurridos. Y gracias, Señor, porque nos regala la vida, la salud, el entendimiento, el discernimiento para poder entender lo que vamos a estudiar en esta mañana, para poderle compartir a las personas que en un tiempo cercano
el Señor traerá y está trayendo a este grupo, a este remanente. Todo esto, Señor, lo agradecemos, no sin antes reconocer que como necesitados de la presencia de su Santo Espíritu, de la compañía de sus santos ángeles, reconociendo también que necesitamos su misericordia y su perdón, porque reconocemos que debemos cada día mejorar nuestro carácter y cada día crecer en este proceso de santificación. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, mis queridos hermanos, un feliz santo sábado para todos. Una extensión de saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a nuestras hermanas Adriana, Ángela, Dalila, Gabriela, nuestra hermana Irma Judith, que ha estado muy constante en las reuniones. Bienvenida, hermana Irma Judith. Nuestra hermana Juliana Navarrete. Laura, bienvenida y me alegra mucho que esté participando de los estudios de este canal. Nuestra hermana Mónica, nuestra hermana Zoraida, nuestra hermana Jimena y también a nuestros hermanos, nuestro hermano Carlos, nuestro hermano Jairo, nuestro hermano Oscar Fajardo, que también ha estado constante en los estudios de este canal, y a todas las personas que en un tiempo lejano, cercano, anhelamos que sea muy cercano, vayan a escuchar los estudios y vayan a conocer verdades que para ese momento ellos eran desconocidas. Así que, hermanos, sintámonos, como dijo nuestro hermano Carlos en la oración, con un alto privilegio de estar en este grupo. Por su misericordia nos ha reunido y por estar estudiando estas grandes verdades, por tener en nuestras manos estos materiales que, como ustedes han podido observar durante estos 9 meses de estudio, han sido una gran bendición. Entonces, hermanos, vamos a recordar, a ubicarnos en donde habíamos quedado en el sábado anterior. Dimos inicio. Siempre pues debemos recordar que estamos estudiando el texto, el libro La palabra se hizo carne, cuyo autor es el pastor Ralph Larson, quien nos ha permitido, a través de lo que el Señor le dirigió a escribir en este libro, hacer un recorrido de los 100 años de cristología en el adventismo del séptimo día. Hemos recorrido 100 años de investigación, de estudio de este siervo del Señor, desde 1852 a 1952. Exactamente el sábado anterior terminamos ese recorrido llegando al año 1952, que está en la sección 4 de este libro. La sección 4, que él tituló La época de la confusión, la época en que ya la iglesia no hablaba con una sola voz, sino con dos voces, y que inició en el año 1952 y que no colocó un número, un año específico para decir esta época de confusión terminará en tal época, porque la profecía, los escritos, los testimonios dicen que la apostasía llegará hasta el fin e irá en aumento. Entonces, iniciamos esta cuarta sesión con un resumen muy general que hace el autor del libro,
diciéndonos que este trabajo de él, si lo analizaba en términos de cantidad, nos recordó que habíamos estudiado, conocido, y nos quedaron muy seguramente muchas frases que se reiteraron durante el tiempo, que expresaban claramente o que expresan claramente la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, naturaleza humana caída. En 400 citas de la profeta del Señor, Elena de White, y que alrededor de unas 200 de estas 400 citas se rechaza firmemente la idea de que Cristo no haya venido en esa naturaleza, y que alrededor de unas 800 citas también de los pioneros de la época, de líderes de conferencia general, de vicepresidentes de conferencia, de escritores, editores de la Review and Herald, de Signos de los Tiempos y de también el Signos de los Tiempos australiano, que se leyeron varias citas que se publicaron en esa fecha y en ese tiempo, en ese periódico. Y que ese gran total dice que excede claramente unas 1,200 declaraciones. Eso analizándolo en términos de cantidad. Y en términos de calidad, él dice que este material o esta materia, este tema, esta doctrina, ha sido expuesta de una forma tan clara y en un número tan grande de diferentes expresiones, que las estudiamos también el sábado pasado, expresiones que frecuentemente usó la sierva del Señor para referirse a la naturaleza del Señor Jesús, que una mala interpretación del propósito y del intento de los escritores no sería posible. Sin embargo, fue posible porque hemos estudiado que le dieron interpretaciones que ellos necesitaban colocar para poder justificar todos estos cambios. Entonces dice el autor, dice, es por estas razones que he informado con inmenso asombro. Estamos en la página 125 para iniciar el estudio de hoy. Página 125, hermanos. Dice, es por estas razones que he informado con inmenso asombro la sorprendente declaración no histórica que viene a continuación. ¿Y qué hizo esa declaración no histórica? Dice él que esta declaración le dio término o permitió que llegara al ocaso la época de claridad de esta doctrina y que se inaugurara la época de confusión. Y cuando él dice sorprendente declaración no histórica, pues eso es lo que hemos venido viendo en todo este tiempo, que se ha denominado ya del paso de la apostasía alfa a la apostasía omega. ¿Qué se ha hecho en todo este tiempo? Echar a un lado la historia denominacional, la historia de este movimiento adventista desde sus inicios hasta cuando ya el último de los pioneros, cuando ya la profeta del Señor no estaba. Sucedió lo mismo que en Israel y sucedió lo mismo cuando los apóstoles, los discípulos ya no estaban. Tenían el campo libre los que querían pisotear el trabajo que se había hecho en tiempos anteriores. Y se echó a un lado como una expresión común que hay por ahí en una revista muy conocida, adventista, en donde se habla de un basurero histórico. Han echado a un lado toda la historia, han cambiado todas las doctrinas, se han convertido en calvinistas, dejando a un lado la historia denominacional
dejando a un lado lo que representó el trabajo de estos pioneros cuando se establecieron los 7 pilares de la fe adventista. Entonces vamos a mirar cuál es esa sorprendente declaración no histórica. Dice que la hizo Francis D. Nichol, editor, Review and Herald, 10 de julio de 1952. Entonces, esta fecha, año 1952, no la debemos olvidar. Es el momento en que aparecen estas primeras declaraciones que dan por acabada, que dan por finalización a la época en que la iglesia hablaba con claridad y con una sola voz con respecto a la doctrina de la naturaleza humana caída de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como aquella del primer Adán. Los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como aquella del primer Adán. Y dice entre paréntesis, el primer Adán es necesariamente el Adán no caído. Entonces está expresando que la naturaleza del Señor Jesucristo, la que tomó el Señor, fue aquella naturaleza del Adán no caído. Y esta declaración del editor de la Review and Herald, que es el señor Nichol, dice, esta declaración del editor de la Review and Herald es perplejo. Pongámosla en concordancia con el género, es perpleja, es aturdidora, por 2 razones. Yo me imagino que en esa época los fieles siervos del Señor, al haber leído por primera vez esto, con estas palabras están dándonos a conocer lo que eso produjo en ellos. Perplejidad, aturdimiento, es decir, ¿qué es lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y lo leerían yo creo que muchas veces para decir, no, esto no es mentira lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo. Y va a decir por qué razones esta declaración la califican como perpleja, aturdidora. Dice, primero, parece no tener en cuenta de modo alguno nuestra historia. Es decir, están pisoteando, echan a un lado toda la historia, todo el trabajo de los pioneros. Y segundo, su contexto es difícil de ser entendido. Y ahorita vamos a ver por qué dice él que su contexto es difícil de ser entendido. Dice, el hermano Nichol escribió un editorial hecho en 2 partes. En ese año 1952, él hizo un escrito en 2 partes, en 2 fechas diferentes, en el mismo mes de julio. Dice, que fue publicado en las ediciones del 10 de julio y del 17 de julio de 1952. ¿Y por qué hizo ese escrito? Dice, en respuesta a críticas en contra de los adventistas con error, diciendo que Cristo vino en la naturaleza pecaminosa del hombre y que era posible que Cristo pecase. Entonces, él hizo esas 2 publicaciones en la Review and Herald, respondiendo a estas afirmaciones como respuesta, dice aquí, en crítica en contra de los adventistas con error. ¿Será que el hermano Nichol, el editor de la Review and Herald en ese momento, no conocía
el trabajo de los pioneros, no conocía todos estos escritos que nosotros hemos estudiado, no conocía todo lo que en estos años anteriores sucedió en Australia, cuando la sierva del Señor estaba allá en Australia y asistió a las predicaciones de Prescott, y todo lo que los pioneros que estaban alrededor de ella venían trabajando, Atellón, Waggoner, y que habían predicado al mundo a esta doctrina de la naturaleza del Señor. Todo esto no lo tuvo en cuenta, es decir, por eso dice, no tuvo en cuenta de modo alguno nuestra historia. Y segundo, su contexto es difícil de ser entendido. En contra de esto, ellos dijeron que Cristo vino con naturaleza no pecaminosa y que era imposible que él pecase. Entonces aquí ahorita más abajo nos van a completar el escrito, una parte del escrito de Francis de Nicol. Dice, la mayor parte de la defensa del hermano Nicol de nuestros puntos está centrada en la pregunta si Cristo podía pecar. Él argumenta convincentemente de que sus tentaciones, tal como se describen en las Escrituras, no serían reales si no fuese posible que él pudiese pecar. Y eso nos traslada, nos recuerda lo que está escrito específicamente en el libro de Hebreos, que afirma que fue tentado en todo. Entonces, si él, en su naturaleza humana, como está aquí, de que la pregunta está centrada en si Cristo podía pecar. Y él dice que las escrituras describen que esas tentaciones no serían reales si no fuese posible que él pudiese pecar. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá, hermanos? ¿Qué están dando a entender? Y por eso es que él dice que su contexto es difícil de ser entendido, porque lo único que empezó a producir todo este escrito, este primer escrito, fue confusión, como dice el título de esta cuarta sesión. Comenzó a hacer que las personas que sintieran como que, a ver, no entiendo y vamos a estar entonces en dos corrientes, en dos situaciones o en más, porque comienzan a producir los efectos de cuando uno lee algo que tiene cosas vagas, que afirma una cosa pero abajo la contradice, y entonces eso pone a las personas a, a dudar y finalmente irse por caminos equivocados. Bueno, hermanos, ¿qué podemos aportar hasta el momento? Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, algún aporte, podemos irlo haciendo. Bueno. Pero cuando él vuelve su atención a la pregunta de la naturaleza humana de Cristo, entonces encontramos dificultades. Vuelvo y le repito, por eso dice él que su contexto es difícil de entender. Vamos a ver qué dificultades. La primera parte de la sentencia o de la afirmación que hace este editor Nicol, mostrada anteriormente, es decir, cuando dijo, los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su naturaleza humana o en su parte humana una naturaleza como aquella del primer hombre caído. Entonces, en esa primera parte, afirma en términos incuestionables que Cristo tomó la naturaleza del primer Adán, es decir, la naturaleza no caída. Pero la última mitad de del mismo escrito o la misma sentencia parece que se está contradiciendo o se está retractando de lo dicho. Y dice, vamos a leerla completa ahora sí.
Dice, los adventistas creen que Cristo, el último Adán, poseyó en su parte humana una naturaleza como el primer Adán, coma, una naturaleza libre de cualquier mancha contaminadora de pecado, pero capaz de responder al pecado, y que esta naturaleza estaba en desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de incursiones pecaminosas en el cuerpo humano y en el sistema nervioso y ambiental. Él coloca aquí entre paréntesis que esa letra cursiva que aparece al final, pues es un énfasis que él está colocando para que miremos que esta última parte parece que se está retractando de la primera. ¿Por qué, hermanos? A ver, ¿quién ya encontró por qué la primera parte donde afirma que el Señor Jesús tomó la naturaleza del Adán no caído? Y al leer la segunda parte, parece que se está retractando. Aló, hermanos. Pues por algo muy sencillo, ¿no? Si el Señor Jesús tomó la naturaleza humana, no caída, la naturaleza del Adán antes del pecado, pues esa naturaleza no iba a sufrir los efectos, dice, los efectos debilitantes de los 4000 años que ya habían transcurrido, efectos debilitantes sobre el cuerpo, sobre la mente y sobre la parte ambiental. Entonces ahí parece que se está retractando o contradiciendo, porque la naturaleza humana no caída, que no ha pecado, pues no va a tener efectos debilitantes del pecado, porque primero no ha pecado, segundo es una naturaleza humana no caída. Entonces, si muchas personas, digamos, que leen desprevenidamente estas cosas, no se van a dar cuenta y lo que les va a crear es confusión. Y él aquí abajo utiliza una palabra que dice que va a producir una sugestión. Y ahorita miramos esa parte. Dice, esta declaración, la que acabamos de leer, desconcertante. Arriba la llamó perpleja, la llamó aturdidora. Desconcertante, dice acá. Parece afirmar que entonces el Señor Jesús tenía las dos naturalezas. Cuando dice que el Señor tomó en su naturaleza humana la del primer Adán, entonces está hablando de una naturaleza no caída, una naturaleza que ellos llaman impecable. Y cuando luego dice que esa naturaleza estaba en desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de pecado, entonces quiere decir que también el Señor Jesús tomó la otra naturaleza, la humana caída. Entonces dice, esta declaración desconcertante parece afirmar que Cristo tenía ambas naturalezas, tanto la naturaleza no caída del primer Adán como la naturaleza debilitada por 4000 años de pecado. ¿Y esto qué crea? Dice, esto crea preguntas en nuestras mentes. Esto lleva, sí, hermanita, buenos días y adelante. Buenos días, hermanas y buenos días para todos los hermanos. Sí, como muchos han afirmado hoy en día, ellos dicen que la naturaleza espiritual fue la no caída y que por eso Cristo pues no era posible que estuviera en peligro de pecar, no era posible que él pecara. Pero la Biblia es muy clara cuando nos dice de que él fue semejante a nosotros en todo, ¿sí? Y fue tentado en todo como uno de nosotros, ¿sí? Entonces, si fue tentado es porque sí era posible
que cayera. Sí estaba en peligro. Si le ofrecía ruegos y súplicas al Padre que lo podía ayudar a vencer las acechanzas del enemigo, es porque sí era posible que él pudiera pecar. Entonces ellos dicen que la naturaleza caída, la parte afectada fue solamente la externa, ¿sí? Fue la parte externa, ese cuerpo que tomó solamente, o sea, como sentir sueño, hambre, cansancio, dolor, tristeza, bueno, en fin, todo eso. Pero la parte espiritual no, esa fue, entonces ahí es donde están las dos que le ponen, las dos naturalezas, la caída y no caída. Muchos lo han explicado de esa manera. Y esto pues es el inicio de esa época de confusión. De las Hermano, 1200, de las 1200 ya, hermana, de las 1200 citas del espíritu de profecía repartidas entre el espíritu de profecía y las de los pioneros y escritores y editores de la época, fueron escritas de una forma tan clara y concreta que no daba lugar a pensar esto, que el Señor Jesús tuviera estas dos naturalezas, caída y no caída. Son muy claras en que Él era Dios, fue 100% Dios y a la vez 100% humano. En eso es muy claro. Pero que tenga estas dos naturalezas en ninguna de las citas que nosotros leímos, aquí lo que hicieron fue combinar expresiones para dar inicio. No, uno no sabe, malintencionado, ya de pronto estaban actuando eh, por debajo aquellas personas que tenían intereses mm, y propósitos para atacar esta, esta doctrina. Y como dice el autor, son desconcertantes, son aturdidoras, como queriendo decir, increíbles de creer lo que se está escribiendo en un periódico, en una revista, Review and Herald, que durante años atrás fue clara en en sus publicaciones en cuanto a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hermana. hermana, pues en todo lo que yo he podido, le doy gloria y la honra a Dios por tenerlos a ustedes tan dispuestos y comprometidos con el plan de estudiar y de enseñarnos a los que de pronto no lo podemos hacer de una manera correcta. Todo esto que hemos aprendido durante todos estos 9 meses, yo quizás no los tengo todos presentes porque la memoria ya me está fallando, pero ha sido un estudio supremamente importante para nuestro conocimiento en cuanto a la naturaleza del Señor Jesús. Eh, yo he venido, o sea, meditando y escudriñando todas estas maravillas insondables de los misterios del poder de Dios, del amor de Dios tan grande. Hay una cita muy, muy comprometedora para mí que siempre la tengo en mi corazón, del deseo a todas las gentes en una parte, no recuerdo la hoja ni nada, pero recuerdo que dice que la eternidad, o sea, cuando ya estemos con Jesús en la eternidad, no nos alcanzará para comprender el inmenso amor de Dios por nosotros. Eso es un misterio, hermanos. Y la naturaleza de Jesús, eh, que se pelea que si fue antes de pecar Adán, después de pecar Adán. Jesús vino como hombre 100% para poder experimentar cada necesidad humana y poder enfrentarla y ser nuestro único y poderoso Salvador. Eso no debe quedar duda en nosotros. Ahora, si nosotros vamos y miramos a dónde comenzó el pecado, no comenzó aquí en el Edén ni en la tierra, comenzó allá en los centros celestiales, allá arriba, donde estaban todos los ángeles, cuando ni siquiera quizá nosotros existiríamos. No sé si ya nos habría hecho el Señor o no, yo no estoy clara en eso, pero allá fue donde comenzó. Y Satanás era el querubín cubridor del rostro de Dios en el trono celestial. Él era puro antes de que
o sea, no tenía tendencia al pecado porque el pecado no existía. ¿Quién lo comenzó? Él. Entonces, ¿pero por qué lo comenzó? Porque tenía tendencia al pecado. El misterio, ¿dónde está y dónde está el meollo de todo? Es lo que yo he entendido. Está en la libertad que Dios le dio tanto a los seres celestiales como a los seres humanos que somos nosotros. Adán y Eva, antes de que los tentara Satanás, de que ya le había comenzado la guerra allá en el cielo, vino acá a este planeta que pareciera que en ese tiempo fue el último que había creado Dios, porque no solo ha creado este planeta, ha creado muchos cientos de planetas, y todavía pienso que el Señor está creando, porque Él es un Dios creador. En los otros mundos donde Satanás fue, nadie le puso cuidado. Ellos su libertad la tuvieron firme, ellos no se dieron a la libertad de rebelarse contra Dios. Y no pudo él hacer su obra macabra ya en esos planetas donde él fue, solo dice el Espíritu de Profecía. Llegó a nuestro planeta, desafortunadamente Adán y Eva no tenían tendencia al pecado, pero como tenían libertad, decidieron hacerle caso al engañador. Entonces ahí está el problema, hermano. Jesús vino como humano y la libertad que él tenía como humano no le permitió a él no se permitió desobedecer en ningún momento a Dios y fue íntegro y puro y por eso su sangre preciosa hoy nos da libertad del pecado y nos da la garantía de la vida eterna. Eso es lo que yo creo. No sé si esté equivocada, si el hermanito Carlos me está escuchando y me puede ampliar eso, se lo agradezco a usted, hermana Argenis, que también la considero una persona muy sabia, la sabiduría que Dios le ha dado para poder entender muchas cosas, pero como humanos también a veces podemos patinar en cuanto a todas estas acertaciones que la gente hace, de confundirnos, de que si fue, que si no fue. Yo estoy clara en que el único motivo por el cual nosotros hacemos lo bueno o lo malo es la libertad que Dios nos da para decidir qué nos sirve y qué no nos sirve. Ahí está todo el misterio, para mí, no sé para los demás. Gracias, Hermana hermano. Argenis, hermana Sí, hermana, Argenis, sí, hermana Ángela. bueno, la profeta dice que el pecado en el cielo es un misterio, Mm. en el cielo, porque todo el cielo eran seres santos, ¿sí? No conocían el pecado. En Pero el eran cielo, libres. sí, en el cielo fue un misterio, pero ya en esta tierra, recordemos que ella consigna también de que el Señor le advierte a Adán y Eva que el engañador, el que se reveló en el cielo, iba a acecharlos y les advierte de que estuvieran apercibidos, ¿sí? Estuvieran apercibidos de que por ahí estaba este engañador, este Satanás. Entonces, ahí ya no fue un misterio. Ellos prefirieron creerle a Satanás que creerle a Dios, ¿sí? Porque Dios les dice, de cierto morirás. Satanás les dice, no moriráis. Dios les dice, no cojan de este árbol, no coman de este árbol. Y entonces Satanás dice, mire qué delicioso es. Y entonces aquí ya existía el engañador, existía Satanás, que fue el que los indujo a pecar. Gracias, hermana Ángela. ¿Pediría la señal? Hermana, Eh, Hermanita no, Argenis, hermano, no, hermano. sí la estamos escuchando y Sí. hermanita Dalila, bueno, vamos a dejar claro porque a veces parece que estuviéramos viviendo en un patinódromo. Siempre vivimos patinando a pesar de. Hermanita Dalila, mire, la palabra de Sí. Dios es muy clara cuando dice que Dios creó al hombre con libre albedrío. El Ok, hombre siempre. podía obedecer y vivir o desobedecer y Morir. acarrear la muerte, el dolor, el sufrimiento. Todo eso instigado por Satanás. El misterio, el misterio de cómo el hombre decidió pecar no está en la libertad que Dios le dio a Adán, porque entonces, si Dios le da libertad a Adán, entonces Dios sería el causante No, del pecado. yo no Dios lo sería el creo así. causante del pecado. Yo no lo creo así porque si Dios no... Permítame un ratico, hermana, permítame un ratico. Mire, cuando nosotros le ponemos o le echamos la culpa a Dios por haber creado al hombre libre y que por eso el hombre decidió pecar, sencillamente le estamos diciendo,
tú eres el culpable porque tú nos hiciste libres y como nos hiciste libres, podemos pecar. En realidad, hermanita Dalila, sí es un misterio que de una manera impensable, Satanás, el ángel creado, perfecto, lleno de sabiduría, en algún momento de la eternidad haya decidido pecar. Pero esa no es la causa del pecado. La libertad que Dios le dio no es la causa del pecado. La causa del pecado es eso, un misterio de iniquidad. Por eso se llama misterio de iniquidad. Es un misterio. En la Biblia no está escrito por qué razón, ni tampoco afirma que porque Dios le dio la libertad a Lucifer, que por eso pecó. La libertad es una bendición. La libertad es un don del cielo que le fue otorgado al hombre, pero para demostrar que Dios es un Dios no vengativo, no coercitivo, que no obliga a la conciencia, que no viola la conciencia, pero Satanás sí lo hace. Entonces, no podemos decir que el misterio del pecado estriba en la libertad que Dios le dio a Adán. No, porque eso es contrario a las escrituras. La libertad en las escrituras es una bendición, pero Satanás viola el libre albedrío que Dios le dio al hombre y viola la libertad con que somos creados, y esto es el resultado de hacer una ley dominical que obligue a las personas a guardar un falso día de reposo. Hermanita Dalila, la libertad es una bendición. Dios creó al hombre con libre albedrío. Dios creó a los ángeles con libre albedrío, escoger el bien o el mal. Pero esa no es la causa del pecado. Esa no es la causa del pecado ni en el cielo ni en el Edén. Porque si la libertad fuera causa del pecado, entonces Dios tendría culpa de todos los pecados, tanto en el cielo como en la tierra. A mí me gustaría que la hermana Argenis refuerce este concepto y también dé su opinión, y quizás la hermana Ángela refuerce este concepto y dé su opinión, y si algún otro hermano, por favor, refuerce este concepto, porque no nos la podemos pasar todo el día, todo el tiempo diciendo, yo creo que la libertad es la causa del pecado y que ese misterio que llevó al hombre a pecar está basado en la libertad que Dios le dio, porque eso sería decir, como dicen los católicos y los adventistas, yo no puedo dejar de pecar porque nací pecador, y entonces lo ponen a Dios a fabricar en el vientre de las madres pecadores. Entonces, hermanita Dalila, una vez que la hermana Argenis y la hermana Ángela y algún otro hermano refuercen este concepto breve que yo acabo de dar, entonces podemos escucharla. Adelante, hermanita Argenis. Bueno, hermano Carlos. Hermana Dalila, Sí, como decía nuestro hermano Carlos, lo que no está escrito no lo podemos suponer, ¿sí? Lo que no está escrito, hemos oído algunas personas que dicen, yo creo, yo supongo, yo imagino. Por eso debemos evitar usar esas expresiones mientras no haya un texto claro, concreto en la Biblia que demuestre lo que yo estoy suponiendo, lo que yo estoy creyendo, por una parte. Y segundo, directa o indirectamente, si damos una causa para el origen del pecado en el cielo y en la tierra, y en esa causa, y para esa causa estamos utilizando un don que Dios nos dio, entonces directa o indirectamente le estamos achacando, como decimos por acá, la culpa al que nos dio ese don de la libertad del libre albedrío, que es Dios. Entonces, usted misma dijo que habrá cosas que no entendemos aquí y que la eternidad no nos bastará para entenderlas. Si es la voluntad del Señor concederle a sus hijos en la eternidad el conocer esos misterios, pues el Señor lo hará. Y si no, pues seguirán siendo misterios, cosas que Dios no nos ha dado a conocer en su palabra, como dice Deuteronomio 29:29, pertenecen al Señor, y en ese campo nosotros no nos podemos meter.
que cómo es esa unión aquí en la tierra del Señor Jesús de su naturaleza divina y humana, tampoco la podemos explicar, eso no nos compete a nosotros. Simplemente hay cosas que debemos aceptarlas por fe y porque están en un escrito está. Hay una cosa que a mí me llama la atención en todo esto y es que estamos estudiando la naturaleza de Jesús, ¿cierto? Como humano, 100% humano, y nunca dejó de ser Dios. Cuando nosotros fuimos creados como humanos, inmortales hasta el momento en que pecamos. Y el Señor Jesús hizo nuestra materia de la tierra, pero infundió algo maravilloso en nuestra vida para poder ser seres vivientes, fue su espíritu, que es de Dios, que el espíritu que cada persona tiene es de Dios y no se contamina, que se contamina es el alma. Cuando hay la unión del espíritu o sea, cuando nacemos, que ya somos alma viviente. Cuando morimos, dejamos de ser almas vivientes. El espíritu vuelve a Dios y el despojo mortal vuelve a la tierra. O sea, que lo cremen, o sea, que lo entierren, como sea. Entonces, la trampa que Satanás pone en este momento es que hacernos creer que Jesús sí pecó o que Jesús no pecó porque tenía más garantías que nosotros para no pecar. Entonces, lo que yo entiendo es que si Jesús vino como ejemplo de nosotros es porque nos garantiza que como humanos pecadores, en el momento que aceptamos a Jesús, si un niño, por ejemplo, hasta los 7 años no es pecador y de ahí para adelante nunca peca, tiene padres que lo dirigen en lo espiritual y todo eso, pues nunca podrá pecar porque va a crecer, o sea, obedeciendo y aceptando que Jesús es su Salvador, aunque de ahí para adelante él puede pecar y ya tiene conciencia de que es pecado, pero antes no. Entonces Jesús es la garantía de que nosotros como humanos, aún siendo pecadores, aceptamos a Jesús, Él nos limpia del pecado, borra nuestras rebeliones y continuamos siendo perfectos en el Señor, con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Entonces, ahí está la trampa de Satanás, hacerle creer al mundo que solo cuando Jesús venga vamos a ser transformados y perdonados. No, debemos estar preparados porque muy pronto se cerrará el tiempo de gracia en el santuario celestial. Ya no habrá oportunidad de que nosotros en algún momento le hablemos a alguien y se quiera arrepentir, ya no se va a poder porque ya el Señor ha salido de allí. Entonces, sí podemos convertirnos en seres humanos, habiendo sido pecados, en puros y dispuestos a estar firmes hasta que el Señor venga o hasta que muramos. Entonces, la trampa de Satanás es hacernos creer cantidad de cosas y pensar cosas. Me disculpan si de pronto el concepto mío es erróneo, de pensar que la decisión de pecar es la libertad que Dios nos dio, porque nosotros tomamos la decisión si queremos vivir o queremos morir. Los que toman la decisión de quitarse la vida, terrible, porque ningún suicida va a ir al cielo, dice la palabra. Entonces, pero también somos suicidas cuando no nos arrepentimos del pecado y seguimos andando en la maldad, en la perdición. Igualmente, aunque sigamos vivos, estamos muertos como. Por eso el Señor Jesús en una parte dice, deja que los muertos entierren a su muerto, porque estaban muertos en el pecado. No tenían el conocimiento de que Jesús era la vida. Entonces, esto es un tema, hermanos, para orar y ayunar y pedirle al Señor discernimiento espectacularmente grande porque no es fácil entender estas verdades que estamos aprendiendo a través de todo lo que Dios nos ha permitido en estos tiempos Muchas finales. gracias. Gracias, hermana, por su aporte, por su dedicación, al hermano Carlos, a todos los hermanos que tienen la capacidad de poder dedicarle todo su tiempo a escudriñar, a buscar las verdades que nos pueden salvar. Gracias, Gracias, muchas gracias. hermana Dalila. Hermana Dalila, es que hace 8 días precisamente se tocó el mismo tema, ¿sí? Mm, Sobre que no podemos irle a nosotros colocar cuál es la causa del pecado, por qué se dio el pecado, qué fue lo que pasó. Nosotros no lo conocemos. Hace 8 días se habló de esto y pues nos quedó, sí. espero que con esta segunda vez nos quede muy claro. Hermana Ángela, con respecto a la petición que hizo el hermano Carlos o cualquier Sí, otro hermano. no, hermana, ya pues todo quedó muy claro. Ya ustedes pues ya lo dejaron muy claro.
Sí, me gustaría volver al tema y no dejar pasar esta parte acá de lo que dice Nicole, que era imposible que Cristo pecara, no era posible que él pecara, contradiciendo a Hebreos 2:18, donde dice, él mismo padeció siendo tentado. ¿Por qué iba a padecer al ser tentado si no era posible que él pecara? Es como yo querer poner un pez en el agua para que se ahogue. Es imposible que el pez se ahogue porque él es del agua. Entonces, según como dicen ellos, negando aquí la palabra de Dios y el espíritu de profecía, negando este texto bíblico que es muy claro, él padeció con la tentación, como lo dice Hebreos 4:15. Cristo fue tentado en todo fue tentado. Pero ¿por qué fue tentado? Porque Satanás lo tenía muy claro. Satanás sabía que Cristo había tomado la naturaleza caída, pero hoy en día pues sabemos que muchos lo están negando y están negando obviamente la palabra de Dios, están negando también a Gálatas 4:4 que fue nacido de mujer y nacido bajo la ley, esa ley de la herencia que traemos todos y por lo tanto, como dice Hebreos, fue semejante a nosotros en todo. Sí, en todo, no dice en algo, no dice en la parte externa solamente, no, en todo. Gracias, hermano. Gracias, hermana Ángela. Entonces retomamos el Hermana, escrito. hermana Argenis. Sí, hermano Jairo. Sí, yo esa partida le he tomado toda esa página, le he tomado todo lo que hizo Nicole, es creándonos confusión, ¿no? Después de que hemos estudiado todas esas citas, de que hemos aclarado bien la naturaleza de Cristo, entonces nos viene con esta partecita como a crearnos confusión, a ponernos en duda, ¿no? A sembrarnos la duda, ¿no? Sí, es lo que yo entendí. Sí, hermanos, exactamente. Por eso él la llama, le da esos calificativos de aturdidora, de perpleja, de desconcertante, ¿no? Desconcertante. ¿Cómo después de todo este tiempo tener la iglesia de esa época una claridad absoluta, hablando con una sola voz, con completa unidad, vayan a aparecer ahora en esta periódico, en esta revista, semejante declaración, diciendo una parte, porque quizás eso es lo que hemos aprendido que el enemigo utiliza, ¿no? Verdad revuelta con el error. Como en algunas partes se dice, pues como va la gotica del cianuro, muy disimulada, pero todo esto lleva a esa confusión, a lo que más adelante va a llamar el autor una sugestión. Entonces, esa declaración de que el Señor Jesús en su parte humana tomó la naturaleza del primer Adán, que era una naturaleza libre de cualquier mancha, contaminadora del pecado, pero capaz de responder al pecado. Uno no entiende cómo una naturaleza impecable como la de Adán antes del pecado, una naturaleza libre de cualquier mancha de pecado, capaz de responder al pecado si no viene con esas tendencias, y que esa naturaleza estaba en desventaja. ¿Por qué iba a estar en desventaja? Si no tenía esas tendencias, no había eso inherente a esa naturaleza humana caída que es esa tendencia a pecar. Dice, de desventaja por los debilitantes efectos de 4000 años de pecado que causan sus daños, sus efectos en el cuerpo, en el sistema nervioso, es decir, en la mente y en la parte ambiental. Entonces, esta declaración, dice el autor, eh, parece que está afirmando que el Señor Jesús tenía las dos naturalezas, la impecable, la no caída y la caída. Entonces dice, reconocemos que la humanidad puede tener una experiencia tan larga, comenzando con la naturaleza no caída de Adán y deteriorarse lentamente a través de 4000 años de pecado hasta el tiempo de la encarnación. Eso, dice él, lo podemos reconocer. Pero vienen ahora unas preguntas. Pero ¿cómo puede un individuo tener una experiencia tan mitigante o atenuante
Es decir, cómo un individuo puede hacer que durante esta experiencia se disminuya la gravedad de los efectos de lo que causa el pecado. ¿Cómo lo puede hacer un individuo? No tiene que entrar cada individuo, otra pregunta, incluyendo Jesús. No tiene cada individuo que entrar en la raza humana en un punto específico de tiempo y con excepción de algunas intervenciones milagrosas, acepta la naturaleza humana tal como la encuentra en aquel momento de la historia? Es una pregunta larga y voy a tratar de hacerla más corta como para que la podamos entender. Dice, cuando un individuo pues nace en esta tierra, un ser humano nace en esta tierra como lo hizo el Señor Jesús, él llega en un punto específico de tiempo, ¿sí? El Señor Jesús llegó en un punto específico de tiempo, cuando habían transcurrido 4000 años de pecado. Nosotros, en el momento en que nacemos, es un punto específico de tiempo. Lo que va antes de nacer es todo el tiempo, todo el efecto que este pecado ha causado de degradación en la raza humana. Y los que están naciendo ahora, que ya no son 4000 años de pecado, sino muchísimos más, pongámosles que ya casi 6000 años de pecado, nace cada uno con un pasivo de todos nuestros ancestros, de todo lo que esa persona va a recibir en el momento en que nace, recibe todo eso guardadito, ese pasivo en los genes que sus ancestros le, le han transmitido al nacer bajo esta ley de la herencia que no puede escapar ninguno, ¿sí? Bueno, Hermana luego, Arjoni, señora. diciéndolo de otra manera, ¿cómo ¿Mm? puede alguien decir de que alguien iba a nacer con una naturaleza no caída cuando la naturaleza caída ya tenía 4000 años de existencia? Lo podemos también decir de esa manera. O sea, ¿cómo puede alguien venir con una naturaleza no caída cuando la única naturaleza que había en ese entonces, en la época cuando Cristo nació, 4000 años de pecado, cómo podía él nacer con otra naturaleza si fue como uno de nosotros en todo, según nuestra semejanza, tentado en todo, ¿sí? En todas las cosas, fue como sus hermanos. Gracias, hermano. Sí, por eso dice que cada individuo, al entrar aquí a esta tierra, lo hace en un punto específico, ¿cierto? El Señor Jesús con 4000 años, nosotros con más de 4000, casi 6000, digamos. Y la otra pregunta es, ¿cómo puede un individuo tener la naturaleza de Adán no caído y que esa naturaleza a la vez pueda estar deteriorada por 4000 años de pecado? Mi Sí, hermana, sí, hermano Jairo. sí, esa es una pregunta como las que usan los periodistas cuando le hacen una entrevista a un personaje, ¿no? Son Ujú. preguntas cauciosas, poniéndole cascarita, ¿no? A ponerlo a dudar, ¿no? Es lo que no, eso es lo que está haciendo este tipo aquí con estas preguntas, ¿no? No, hermano Jairo, aquí lo que el hermano que escribió el libro con estas preguntas nos quiere llevar a mirar es el contenido de ese escrito, la gravedad que hay en ese contenido, ¿sí? Sí, sí, sí. Que, que hay en ese contenido. Y por eso él dice acá, estamos encontrando aquí una sugestión. Mm. Una sugestión. Y yo dije, bueno, voy a buscar, yo tengo idea de que es una sugestión, pero yo voy a buscar en un diccionario, eh, cuando uno está leyendo algún texto, algún escrito, hay que ir a buscar las palabras que uno no tiene claro el significado. Entonces yo busqué sugestión y dice que es un proceso psicológico que consiste en influir en los pensamientos, en los sentimientos, en las emociones, en los comportamientos de una persona.
Es un proceso psicológico que lo que busca es influir en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestras emociones, en nuestro comportamiento, para manipular a las personas. Y en este caso, para hacer sometimiento a un sometimiento intelectual, ¿cierto? Porque estaba muy, aquí nuestra hermana Mónica, ajá, sí, ya nos compartió la definición de sugestión. Entonces él dice, estamos aquí encontrando una sugestión en esto que está escrito. Si ya habían 100 años de cristología con absoluta claridad, unidad sobre la naturaleza humana, aquí está escrito, por eso dije al comienzo, no sabemos si la persona que hace esta edición, estas dos ediciones en la Review and Herald 10 y 17 de julio de 1952, estaba ya influenciada indudablemente por personas que querían ya eh, empezar a que se efectúan estos cambios. Ya no estaba la profeta del Señor, ya los pioneros no estaban tampoco, y si quedaba alguno, ya de pronto estaría jubilado, en fin, como pasó con el hermano que levantó la voz como consecuencia de las reuniones con los evangélicos en unos añitos más adelante del 52, creo que empiezan en el 56, 55, en esas reuniones donde se da, digamos, se da a conocer ya todos estos cambios. Entonces, eso es lo que él analiza, que encuentra aquí que es una sugestión. Están tratando de influir para que pensemos entonces que Cristo pudiese tener realmente tres naturalezas, en vez de las dos que normalmente se le estaban atribuyendo. Entonces sería la naturaleza, dice, se le atribuye la humana y la divina, ¿cierto? Debemos entender que Cristo en su encarnación, entonces, asume tres naturalezas: la naturaleza de Dios, la naturaleza no caída de Adán y la naturaleza caída del hombre. Por eso es que entramos a una época de confusión, de donde se va a escuchar no solo una única voz, sino varias. Aquí habla de dos voces, pero ya aparecen muchísimos adelante más voces hablando, cada uno según lo que le parece, según lo que cree. Por eso es que no podemos ir a afirmar nada si no hay un escrito en la palabra de Dios o en los testimonios. Y pues lo escrito en la palabra de Dios está en completa concordancia con los testimonios. Bueno, entonces continuamos acá. Dice, no estamos siendo grandemente ayudados, estamos en la página 126, no estamos siendo grandemente ayudados al alargar el contexto, incluyendo todo el editorial. El hermano Nicol cita correctamente las palabras de Pablo de que Dios envió a su propio Hijo en semejanza de carne pecaminosa, Romanos 8:3, y que Cristo tomó sobre sí la simiente de Abraham, Hebreos 2:14. Podemos concluir podemos concluir de esto que él está concordando con la posición histórica de la Iglesia en aplicar estas escrituras para probar que Cristo vino en la naturaleza caída del hombre. O sea, esto está en concordancia con la primera parte del escrito. Pero cuando ya vamos a la segunda, dice, pero entonces en otras dos declaraciones, el estudiante, entre comillas nos piden, el estudiante encontrará nuevamente esta extraña dialéctica. Extraña dialéctica es ese uso de palabras que lo único que hacen es crear es confusión, y se las califica como una sugestión porque van a influir de todas formas en la manera de pensar de las personas que lean un escrito de estos. Cualquiera que sea la marca a la que nos sintamos inclinados,
a darle a este editorial para lucidez y convicción, no podemos fallar en reconocer su significado histórico. Cualquiera que sea la marca a la que nos sintamos inclinados, vamos a decir de ese editorial, eh, es, es verdad o es una verdad mezclada con error. Para lucidez y convicción no podemos fallar en reconocer su significado histórico. Es decir, reconocer ese significado histórico quiere decir lo que estos escritos empezaron a ocasionar en la doctrina y en la vida de esta iglesia de ahí en adelante, para llegar a ser lo que hoy es una corporación en apostasía, una corporación catolizada, una corporación con doctrina evangélica calvinista. Eso, dice él, no podemos fallar en reconocer esto. Tan lejos como yo pueda haber descubierto, es el primer disentimiento. O sea, es el primer escrito en donde están diciendo no estamos de acuerdo, tenemos opiniones contrarias. Entonces, es el primer disentimiento del testimonio de nuestros ancestrales espirituales. Entonces, es el primer escrito que el pastor Ralph Larson nos está comunicando, que va a estar en contra o estuvo o empezó a estar en contra de esa unidad que hubo en nuestros ancestrales espirituales, todos los pioneros, el espíritu de profecía en la profeta del Señor, en relación con la naturaleza de Cristo. Pero no fue el último. Es decir, de ahí en adelante fue el primero, pero no fue el último. De aquí en adelante empezamos a ver en esta época de confusión todo lo que se empezó a escribir. A partir de este punto, dice él, la época de claridad, cuando la iglesia hablaba con una única voz en relación a esta materia, es decir, a esta doctrina, será reemplazada por la época de la confusión, cuando la iglesia habla con dos voces. Una sugestión más sobria en el editorial de Nichols, vista a la luz de los eventos subsecuentes, los eventos que siguieron, es esta. Entonces dice él, como conclusión, una palabra de consejo para algunos de nuestros escritores y predicadores adventistas puede ser la siguiente. O sea, un consejo que se nos da para aquellos lo estaba dando el pastor Larson, escritores y predicadores, es que tengan en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de la mancha del pecado o cuando se habla de los gérmenes del pecado, tenemos que recordar que estamos usando un lenguaje metafórico. Es decir, estamos usando metáforas. Eso lo ve uno cuando está en bachillerato y cuando tiene que estudiar el área del lenguaje, que se usan muchas figuras para poder escribir, y aquí está hablando del lenguaje metafórico. A ver, dice que una metáfora es relacionar dos cosas, es tratar de relacionar dos cosas que no están relacionadas, pero que comparten características similares. Por ejemplo, busquemos una metáfora, dice, una metáfora muy común, dice, el tiempo es oro. Eso es una metáfora. Yo estoy relacionando tiempo con oro, que son dos cosas que no están muy relacionadas, el tiempo con el oro, pero que comparten dos características similares. Por ejemplo, ¿por qué el tiempo es oro?
¿qué característica tiene el oro? Valor, Eh, muy el- valioso, ¿no? Es Si uno costoso. lo usa bien, es valioso. ¿Y qué característica tiene el tiempo para que la comparemos con el oro? Pues Mi que el hermana, oro, Pues que que el también es valioso, hermana, el tiempo es valioso, por eso no podemos perder el tiempo, ¿cierto? Y quien tenga un pedazo de oro o algo de oro, una cosa que sea de oro, pues lo va todo a el cuidar, y todo el porque tiempo tiene valor. Así pasen muchos años, usted tenerlo cada vez es más valioso el oro porque es un metal que no se desgasta y permanece intacto. Y el tiempo es igual. Muy buena esa igual, metáfora. igual pasa, por ejemplo, yo encontré una que dice, la confianza es un puente que une a las personas. Esto es Ujú, una metáfora, porque una la confianza la están comparando con un puente, ¿sí? ¿Qué metáfora. tienen en común la confianza y el puente? Pues no están relacionadas, pero hay algunas características que ellas comparten entre sí y que las podemos usar como una metáfora. La confianza es un puente que une a las personas, Lógico. ¿sí? Entonces, la confianza la están comparando con un puente, porque la confianza permite unir a las personas, como la desconfianza permite separarlas. Ajá. Y un puente también tiene esa misma característica y es Si se unir. ro- No, y Ta- si se parte el puente, pues ya no va a haber conexión. no, Lo no era mismo unión. que la Entonces, desconfianza. el puente une a las personas en el sentido de que me puedo comunicar con las personas que están al otro lado del puente y la confianza me va a permitir estar más unida, más cerca de una persona por esa confianza, ¿no? Entonces, él da este consejo de que tengamos en cuenta cuándo se usa un lenguaje metafórico. Cuando decimos la mancha del pecado, está usando un lenguaje metafórico, está comparando mancha con pecado. Nosotros como pecadores estamos llenos de manchas por fuera, tenemos manchas, bueno, de pronto las manchas que dan los años ya en la piel, por el sol y los años, ¿cierto? Pero en la Biblia se usaba qué comparación para hablar de que exteriormente el pecado estaba mostrando algo. ¿Con qué comparaban el pecado? La lepra. Con la lepra, ¿cierto? Ujú. Y la lepra, pues, como todas las enfermedades que nosotros hemos padecido y de pronto tenemos como sufrimiento para superar, las enfermedades son producidas por el pecado. Pero Sí. aquí, Por ejemplo, mancha de pecado es una metáfora, porque el sí, por pecado, ejemplo, hoy en día ya no hay lepra, pero está el SIDA. Y cuando una persona tiene SIDA, todo el mundo como que la esquiva. Así era la lepra en ese tiempo. Era como, pues no sé si sea igual, pero como algo similar. es decir, las manchas no se ven en la parte física de la piel, son manchas en el, digamos, en la parte interior, en nuestro carácter, ¿cierto? Y lo mismo cuando habla de germen del pecado, lo está comparando como gérmenes son las bacterias que producen enfermedades, o los hongos o los virus, ¿cierto? Lo está comparando. Eso es una metáfora. Entonces dice, los críticos, especialmente aquellos que ven las escrituras a través de ojos calvinistas, leen en el término carne pecaminosa algo que la teología adventista no requiere. Este es un problema actual, ¿cierto? Los, los críticos, los especialistas, los que tienen los títulos ahora, están viendo las escrituras, están enseñando las escrituras a través de ojos calvinistas. ¿Cómo es ver la escritura a través de ojos calvinistas, refiriéndonos a la materia que nos tiene en estudio, como dice el autor del libro, que es la naturaleza humana caída? Sí, Agustín creía que al decir que Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, automáticamente era un pecador. Entonces, por eso Agustín quitó la naturaleza pecaminosa y comenzó a decir que Cristo había tomado una naturaleza inmaculada.
Entonces tenía que inventarse también la otra mentira de que Cristo venía de una mujer inmaculada, ¿sí? Entonces no podemos comparar naturalezas caídas o naturalezas pecaminosas, que es la tendencia, que es que nacemos con las tendencias a pecar, con ser pecadores. Sí, nosotros tenemos naturalezas pecaminosas y hemos pecado. Cristo tenía una naturaleza pecaminosa, pero por eso no se convirtió en un pecador, porque la palabra eh, es muy clara al decir que nunca cometió pecado. O sea, que él no se contaminó con el pecado, no pecó, no cometió pecado. Gracias, hermana Ángela. Sí, el sábado en la clase bíblica de la tarde, el hermano nos llevó a un ejercicio muy bonito de que miráramos todas aquellas, eh, digamos, como habla, doctrinas, enseñanzas, errores que Vientos de tienen que ver, doctrinas de vientos demonios. doctrinas de demonios, que tienen que ver con mirar las escrituras con ojos calvinistas. Y podríamos hacer también un listado acá de todo lo que se mira en este momento con ojos calvinistas, que hacen parte de las doctrinas evangélicas y católicas también, eh, en cuanto a la naturaleza humana del Señor, en cuanto a la expiación, en cuanto a todo lo que nosotros ya tenemos muy claro. Entonces, cuando... Hermana Genis, no quiero dejarla pasar la oportunidad, ya que usted lo menciona, sobre de todo lo que se mencionó y que el Señor ha puesto en mi corazón preparar un tema. Le hacemos la invitación a los hermanos para el lunes, que por favor los hermanos asistan a este tema que va a ser maravilloso, y que vamos a compartir por ahí unas 2 horas todos estos vientos de doctrinas, estas doctrinas de demonios. Entonces queda la invitación para nuestros hermanos, Gracias, hermana para Ángela. el lunes. Ok. Bueno, entonces, mirar las escrituras con ojos calvinistas en cuanto a la carne pecaminosa es algo que la teología adventista no requiere. ¿Por qué? Porque nuestra teología, la que dejaron nuestros ancestrales espirituales, los pioneros, el espíritu de profecía en la profeta del Señor, eh, no tenía nada que ver con, con doctrinas calvinistas. Entonces dice, así, si usamos el término carne pecaminosa en relación a la naturaleza humana de Cristo, no lo han hecho algunos de nuestros escritores, como lo han hecho algunos de nuestros escritores, entonces estamos abiertos a las interpretaciones erróneas. Entonces, si nosotros vamos a usar el término carne pecaminosa, como lo están haciendo y lo han venido haciendo algunos de los escritores que ya aceptaron las doctrinas calvinistas, que se metieron en ese juego de las reuniones evangélicas para que la denominación no fuera llamada una secta, un culto, pues necesariamente abrieron las puertas para las interpretaciones erróneas que dieron origen a esta nueva teología, que es la que se está viviendo, enfrentando y hace parte de esta apostasía omega. Ciertamente, mancha del pecado y gérmenes del pecado pueden ser llamados en lenguaje metafórico, sí, sí, pero carne pecaminosa no es una metáfora. En carne pecaminosa no hay ningún lenguaje metafórico, pero ¿es carne pecaminosa solamente una metáfora o es una severa realidad? La respuesta es una severa realidad. Carne pecaminosa, nosotros ya tenemos claro con la ayuda del Señor y de este libro, de este siervo del Señor, la palabra pecaminoso, pecaminosa, está indicando la tendencia con la que nacemos, esa tendencia que es así la heredamos, pero no quiere decir que hayamos nacido pecadores ni que sobre nosotros esté una carga de un llamado pecado original y que por eso no estamos capacitados ni así el Señor nos dé el Espíritu Santo, porque lo dice en este libro, lo hemos leído,
que los calvinistas creen que así el Espíritu Santo, que así la persona haya entrado en esa conversión, no puede dejar de pecar. Es decir, que el Espíritu Santo no es efectivo, el poder de Dios tampoco es efectivo para nada de esto. Simplemente que como el Señor Jesús nació con esa ventaja, por eso Él pudo vencer. Entonces, carne pecaminosa es una realidad. Nacer con la carne pecaminosa es nacer con las tendencias que se heredan hacia el pecado. No es pecado, no es pecador el que nace en esta tierra hasta que por decisión, cuando ya conozca lo que es lo bueno, lo malo, lo que es pecado, lo que no es pecado, cuando es consciente y puede tomar sus decisiones ahí y transgrede la ley del Señor, la ley de Dios, sus 10 mandamientos, ahí se hace pecador. Dice las implicaciones, vamos a tomar la última parte para terminar. Dice, las implicaciones de este consejo o de estas opiniones deberían ser mantenidas en la mente a medida que el estudiante, cada uno de nosotros somos estudiantes de este libro, estudiantes de la palabra de Dios, las implicaciones de esta opinión deberían ser mantenidas en mente a medida que el estudiante considere los últimos intentos hechos por algunos adventistas para presentar la doctrina adventista del séptimo día de Cristo de tal manera que fuese aceptable a los teólogos calvinistas. Que eso fue lo que sucedió. Entonces, las implicaciones de todo lo que sucedió cuando esos algunos, porque no fueron todos, fueron algunos adventistas del séptimo día que presentaron las doctrinas y las creencias que se tenían antes de esta fecha, simplemente lo hicieron para que fueran aceptados por estos teólogos calvinistas y no llamaran a la denominación una secta o un culto, no llamaran a la iglesia como, no la tildaran como una secta o un culto, como si a nosotros o al ser humano le debe interesar la opinión humana. Lo más importante es la opinión de Dios sobre su grupo, sobre sus hijos, sobre su grupo remanente. Entonces dice, nos gustaría que todos hayan recordado que el escritor adventista que usó por primera vez el término carne pecaminosa para referirse a la naturaleza humana de Cristo fue Elena de White. Y también podemos querer que nos acordemos de este consejo, de esta opinión, de la mensajera inspirada del Señor a la iglesia remanente. Y miren este contundente consejo de la mensajera del Señor inspirada por el Señor. Dice, no debe haber ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. No debe haber ningún compromiso con los que anulan la ley de Dios, de ninguna clase, ningún compromiso. ¿Y qué se hizo en estas reuniones de los evangélicos calvinistas con algunos de estos líderes adventistas en la década del 50? Adquirieron compromisos con calvinistas que creían y que siguen creyendo que la ley fue clavada en la cruz. No es seguro apoyarse en ellos como consejeros. No es seguro apoyarse en ellos como consejeros y se apoyaron en ellos. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido ahora que anteriormente. ¿Y qué estamos viendo en el ecumenismo? ¿Qué vimos anoche? Nuestra real posición no es la de ser manto para agradar a los grandes hombres del mundo. Repitamos.
Nuestra real posición no es la de ser manto. ¿Qué es lo que hace un manto? ¿Qué hace un Cubrir, manto? cubrir. Cubrir, cubrir o Tapar, tapar. tapar, encubrir, tapar, cubrir. Nuestra real posición no es la de ser un manto para agradar a nadie, ni así sean a los más grandes del mundo. Y eso fue lo que ocurrió y ha venido ocurriendo desde 1952, específicamente 56, 57, que dio como origen este libro titulado Los Adventistas responden a preguntas sobre doctrina. No tenemos que mirar al mundo para aprender lo que tenemos que escribir o publicar. No tenemos que mirar al mundo para aprender lo que tenemos que escribir ni publicar. ¿Y qué libros son? ¿Y qué libros tuvimos la oportunidad algunos de conocer en la corporación hace algunos años atrás? Libros que estaban acorde con doctrinas calvinistas, Ujú. libros ¿qué hicieron con el conflicto de los siglos? Lo recuerdo. Mutilarlo para tapar con eso, al mutilarlo estaban tapando con un manto, lo que no les agrada a los grandes hombres del mundo. Porque como hicieron, como dice aquí, compromisos con aquellos que anulan la ley de Dios, pues tienen que tapar con un manto lo que no les agrada a ellos. Hermana, hay una cosa bien confusa ahí y es que ellos dicen que la santa ley de Dios fue clavada en la cruz del Calvario, pero solo 9, solo uno fue clavado, porque los otros 9, si yo a veces he tenido conversa con ellos y yo les digo, bueno, cuando ellos dicen que la ley fue clavada, yo les digo, bueno, ¿la ley qué es? Es la conciencia del ser humano. No matarás, y ustedes matan entonces porque si fue clavado, ustedes pueden matar y no los meten presos. Ustedes roban y no los pueden meter presos por fraude ni por robo. Ustedes mienten, ustedes tienen 3 mujeres, se pueden casar varias veces y no hay adulterio. Todo eso quedó clavado en la cruz. No, 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 eso no, eso todavía está vigente. Entonces, ¿cuál es el que no está vigente? El sábado. Pero le dije yo, bueno, pero ustedes van a honrar un día para glorificar a Dios y supuestamente lo guardan. Es el domingo. Entonces, ustedes fueron los que ustedes fueron los que clavaron eso allá en la cruz por voluntad de ustedes. Y ustedes son los embusteros, porque si ponen otro día en vez del que Dios creó antes del pecado desde el Edén, eso es eterno. Y aquí en la Biblia dice que en la tierra nueva vamos de mes en mes y de sábado en sábado a adorar a Dios. Entonces ustedes son unos embusteros, ustedes no me vengan a echar cuento a mí. Yo los saco corriendo porque no ve que le hacen dar mal genio a uno, porque como que se clavó en la cruz la ley y entonces 9 sí están vigentes según para ellos y el único que clavaron fue el sábado. Entonces son embusteros. Ellos van a tener siempre miles de objeciones, pero ir a la palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesús con respecto a la ley? No he venido a abrogar la ley. Sí, eso es un versículo y habrá otros igualmente claros con respecto a esto, con lo que dice Santiago, ¿sí? Si anulan uno, pues no están guardando ninguno, están violando toda la ley. Y bueno, hermanitos, entonces mire el consejo inspirado de la profeta del Señor. Ningún compromiso con aquellos que anulan la ley de Dios. No es seguro apoyarse en ese consejo, nunca. Nuestro testimonio no debe ser menos decidido ahora que antes. Y nuestra real posición no es tapar, no es ser manto para agradar a nadie en el mundo, ni a los grandes. No tenemos que mirar el mundo para escribir, para aprender lo que tenemos que escribir, publicar o lo que tenemos que decir. Y pues eso no le agrada a la mayoría de las personas y entonces por eso a los siervos del Señor que levantan su voz como trompeta, los tildan de ser muy severos, de ser muy duros, de ser fanáticos, de falta de amor y todo lo demás. Entonces, finalizando, dice el editorial de Nicol en julio
uno que fue el 10 y el otro que fue el 17 de julio, fue metafóricamente hablando el alfa. Esto dio inicio a la apostasía alfa. El omega no se demoraría mucho en seguirlo. Y lo vimos, lo hemos estudiado. El inicio del omega. Y estamos en el furor de esta apostasía omega, que según el espíritu de profecía, llegará hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, muchísimas gracias. Gracias al Señor que nos da la oportunidad de estudiar, de reunirnos, de hacerlo con gozo, con alegría, con gratitud. Entonces, hermanos, vamos a arrodillarnos y a pedir al Señor que nos vuelva a reunir en el próximo sábado para continuar con el estudio de este maravilloso libro y esta Jenny, me doctrina. recuerda el día lunes que la hermana dijo que yo no alcancé a oír en qué horario, ¿en la noche? Hermana, sí, a las 7 de la noche. ¿De 7 a Sí, 9? De Listo, 7 a gracias. 9. sí, hermana. Bueno. Así es. Hermana Ángela nos despide, por favor, en oración. Sí, hermana. Oremos. Amén. Amantísimo Padre Celestial, a usted venimos en esta mañana para seguirle dando la gloria, la honra y la alabanza. Estamos muy agradecidos, oh Padre Eterno, por ilustrarnos maravillosamente este precioso tema de la naturaleza caída de Cristo. Gracias, Señor, porque no nos has dejado en la oscuridad, porque está en su santa palabra. Hay mucha evidencia bíblica para mostrarle a las personas realmente cuál fue la naturaleza que Cristo tomó cuando vino a esta tierra, para que muchos puedan despertar y que no se apoyen en brazos humanos, no se apoyen en sus dirigentes, en sus pastores, sus evangelistas, sino que vayan a la verdad pura, a esta verdad que tienen en sus manos y que por fijarse en hombres, por creer en hombres, no lo hacen y se dejan engañar. Le damos la gloria y la honra a usted, oh Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo, por revelarnos estas preciosas verdades, por sacarnos del engaño en que estábamos antes y traernos a esta luz admirable. Le suplicamos, Señor, que nos perdones todos nuestros pecados, nuestras falencias, nuestra falta de fe, nuestra falta de consagración, nuestra falta de entrega, de ponerlo todo en tu santo altar, de que nuestras vidas, Señor, cada día sean más fervorosas por medio del poder de nuestro amado Jesucristo. Su sangre preciosa nos limpie de todo pecado y el poder del Espíritu Santo que nos bautice cada día para que podamos seguir adelante, perseverando, siendo fieles a usted en todos los aspectos. Bendice, Señor, a nuestro hermano Carlos, que va a exponer el segundo tema, que no sean sus palabras, sino las suyas, Señor, y que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría necesaria para comprender su palabra en este día. Peticiones que le hacemos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, hermanitos. Bueno, un feliz santo sábado para ustedes. Que el Señor los bendiga, hermana Argenis. Muchas gracias por la dirección de la clase de escuela sabática. Ya estamos entonces dando inicio a esa época de confusión cuando el adventismo se divide. A partir de 1952 empieza a enseñar a un Cristo falso dentro de la denominación adventista, a un Cristo inmaculado que no nos puede entender, que no nos puede comprender. Se convierte entonces el adventismo en una perfecta Babilonia, confusión doctrinal, ¿verdad? Doctrinas de demonios. Y bueno, es bueno que nosotros conozcamos esta realidad, hermanos, porque la denominación adventista viene creyendo desde esa época, desde 1952, viene creyendo ya en un falso Cristo que no salva, en un Cristo inmaculado que no tiene nuestra misma carne y sangre, que no tiene nuestra misma naturaleza.
Bueno, para la gloria de Dios, hemos finalizado esta clase y esperamos con la ayuda de Dios poder dedicar un espacio, un momento para alabar al Señor. Aquí estamos saludando a nuestra hermana Adriana Marcela. Hermanita, la estamos mirando, Dios la bendiga. Sabemos que usted está haciendo planes y viene haciendo planes serios de estar con nosotros, conectada para la gloria de Dios, al igual que, al igual que la hermanita también amada, la hermanita amada, que ya la estaré presentando en su momento. Hermana Adriana Marcela, le saludamos. Si usted desea abrir el micrófono y permitir que la podamos escuchar, la estamos mirando, los hermanos están mirando, quizás en la pantalla. Hermanita, ¿cómo se encuentra? Un feliz sábado. Hermanito, ¿me escuchas? Sí la escuchamos, hermana, adelante. Hermanito, bien, gracias al Señor, hermanito. Contenta de escucharlos y de aprender cada día más, hermanitos. Dios los bendiga, les agradezco mucho por esto tan hermoso. Que Dios les Bueno, Amén. Dios la bendiga. gloria a Dios, hermana, porque usted ha llegado a participar de estos estudios y bueno, al igual que hermano Oscar y su familia, el hermano, los hermanos que están desde otros lugares y todos ustedes, hermanos. Es una gran bendición que los hermanos estemos juntos adorando en armonía. Bueno, vamos a participar entonces de unas alabanzas para la honra y gloria de Dios. Estaremos, sí, alguien me pareció escuchar, no sé si es adelante. Bueno, muy bien, vamos a estar escuchando unas alabanzas mientras nos preparamos para el segundo servicio. Dios los bendiga, hermanos.